Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el entrenador Álvaro Cervera. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a repasar un poco tu trayectoria desde que empezaste como entrenador hasta la actualidad. Y la primera pregunta es, ¿cuándo tuviste claro que querías ser entrenador? No sé si en tu etapa de jugador, una vez que estabas ya en la etapa final como jugador, ¿cuándo se te pasó por la cabeza? No, nunca tuve mientras jugaba, nunca tuve no se me dio eso de que algún día sería entrenador, no lo pensaba. Era era una profesión que yo veía como muy difícil, como muy complicada y que daba más disgustos que alegría y nunca lo pensé. Luego una vez que terminé, cuando terminas, pues muchas veces no tienes el futuro claro, no lo ves y, y haces un poco de tiempo para ver al final a qué te vas a referir. En ese tiempo, en ese impasse, seguía ligado al fútbol y estuve acompañando a un amigo que sí quería ser entrenador y lo acompañaba, estaba con él y poco a poco vi que podía ser una salida para mí y nada, y luego pues las circunstancias de la vida me dieron la posibilidad de coger un equipo en tercera división y a partir de ahí, en preferente, era preferente cuando aquello, y a partir de ahí pues ya no he parado. Claro, ¿cuándo te surge tu primera oportunidad ya a un nivel como segunda B? ¿Cuándo te surge esa oportunidad? Pues estaba entrenando un equipo de Valencia, que es el Catarroja, eh, y me surgió la oportunidad en segunda B con el Castellón, que es Castellón a final de temporada, decidieron hacer un cambio y el que estaba director deportivo pensó en mí y me fui allí y bueno, estuve, no recuerdo, 4 o 5 partidos antes de playoff, luego jugamos playoff y ascendimos. Y ahí se puede decir que empezó mi carrera un poco más en serio. Claro, luego pasaste por además ahí el Alicante. ¿Qué balance haces de tu paso por estos equipos? Eh, Era una forma de Almansa, sobre todo, era una forma de mantenerme vivo como entrenando y quizá a lo mejor viéndolo desde ahora, la verdad es que estuve bien, aprendí mucho, porque esto es un aprendizaje, el que diga lo contrario, yo creo que de entrenador se aprende más estando entrenando que estudiando, y a lo mejor era un equipo de unas características que yo tenía bueno, no sé, no sé, no es que fuese un error, pero aprendí mucho, pero a lo mejor en ese momento tenía que haber dejado pasar un poco de tiempo. Pero guardo un buen recuerdo. Sin embargo, de Alicante no. De Alicante era ya un equipo muy profesional, y no sé, era un equipo con mucha exigencia y no me encontré yo en ningún momento cómodo. Claro, es que luego has pasado por la Cultural Leonesa, por el Jaén, por el Real Unión, equipos también muy exigentes en segunda B. Sí, pero ya para mí fue diferente. Para mí hubo un momento que me cambió todo, que fue cuando firmé por la Cultural. Eh, Hasta ese momento todos los equipos que había entrenado eran de la comunidad de Valencia o cercanos y me sentía siempre muy arropado, siempre vuelves a casa después de entrenar, después de los partidos, estás muy tranquilo. En la Cultural me acuerdo que fui solo es solo, no llevaba ni segundo entrenador ni preparador físico, la familia se quedó en Valencia y ahí fue donde realmente yo pensé, Álvaro, todo está en tu mano, lo que tú tengas que hacer eh, serán errores o equivocaciones, pero serán todo tuyo. Y bueno, y ahí realmente es donde yo me considero que aprendí lo que es el oficio de entrenador y a partir de ahí las cosas fueron más fáciles para mí. Vamos, que fue un impasse tu estancia en la Cultural Leonesa en tu trayectoria. Fue un momento en el que cambiaste el chip y todo. Sí. A mí la cultural me ha dado mucho. Eh, ya digo, no en sí por lo que es la Cultu, que es un equipo al que le guardaré recuerdo toda mi vida, pero si yo tuviera que contestar una pregunta de cuándo realmente te sentiste tu entrenador, eh, es cuando yo me voy a la cultural. Yo me voy a la cultural, ya digo, me voy solo y, y lo hacía yo todo. Tanto mis aciertos como mis equivocaciones eran todos míos. Entonces, donde me di cuenta que realmente el entrenador se tiene que basar en sus creencias, en lo que él piensa que tiene que hacer, tanto se acierta como se equivoca. Y muchas veces lo que hacemos es guiarnos o preguntar o estar asesorado por mucha gente y donde opina mucha gente al final no hay un buen resultado.
Claro, y luego el Jaén, el Reino Unido, también equipos con muchísima exigencia. Es que has estado cuando empezaste tu trayectoria como entrenador, estaban equipos muy punteros y con mucha afición y con mucha exigencia también. Sí, sí, he tenido esa suerte. Siempre he tenido la suerte, casi siempre, de entrenar a equipos capitales de provincia, con exigencia de ascender pronto o con un pasado cercano, como el Jaén, que había jugado playoff el año anterior, el Real Unión, que había estado en segunda, con un pasado muy bueno, muy cercano, y era un equipo con exigencia. Eso tiene las dos vertientes, la vertiente de la presión añadida que no es buena para el fútbol, pero también de la exigencia sobre la que tú tienes que trabajar, que eso sí es bueno. Claro, luego el Recreativo y el Racing de Santander, en el que también jugaste. No sé cómo fue tu periodo también por estos dos equipos y qué fue, por ejemplo, el entrenar en un equipo en el que tú también has estado. Bueno, luego estuve en Huelva, Mm. en el Recre ya era segunda división. Sí, Eh, Recuerdo que ahí el Recre es un equipo histórico, muy histórico, mucha gente detrás, mucha masa social, muchos medios de comunicación. Me acuerdo que no empezamos bien y, y revertimos la situación. La revertimos además de una forma drástica, muy bien. Acabamos muy bien. Y cuando terminaba la temporada, el Recre había cambiado de dueño. Yo veía que el futuro mío allí no lo tenía claro y surgió la posibilidad del Racing Santander, que iba a cambiar de entrenador y era primera división. Y era un equipo, como tú bien dices, donde yo había estado. Me fui con los ojos cerrados y esa fue quizá, fíjate que es la primera vez que me dan la posibilidad de entrenar en primera, pero realmente quizá fue mi gran equivocación. Eh, Coger a un equipo en primera, quizá para el que yo todavía no estaba preparado para entrenar en primera división, y menos en esa situación. Mm, Fue un equipo difícil de entrenar, pero no culpo a nadie más que a mí. Yo quizás no estaba preparado ya para, para, para esa etapa mía en primera división. no, durante estos equipos que hemos repasado que has estado, ¿no echabas de menos el tener más continuidad o un proyecto más a largo plazo en este tiempo que has estado en estos equipos? ¿No quisiste o no te ofrecieron la posibilidad de más temporadas? Pues es que es muy difícil en el fútbol de hoy en día, Mm. y en el fútbol español más todavía. Aquí eh, siempre se mira al banquillo, siempre en una temporada hay momentos críticos, te estoy hablando de que el equipo que quiere ascender pues pierde fuera, empata en casa, vuelve a Sí. perder fuera y ya todo se revoluciona, empiezan las dudas tuyas, las de los jugadores, la de la afición, siempre hay momentos críticos. Entonces, los proyectos largos yo creo que nunca se piensan de antemano, vienen por sí. Luego es verdad que yo he tenido una etapa muy exigente como entrenador, luego he ido cambiando. El Mm. cambio yo creo que no ha sido lo más positivo, por lo que te decía antes, que luego te rodeas de mucha gente, de demasiada gente, hay demasiadas opiniones sobre lo que hay que hacer, lo que no, y, y yo era un entrenador muy exigente. Entonces, eh, seguir en proyectos largos era complicado, porque exprimía tanto la plantilla que llega un momento que se puede romper. Pero luego me llegó la etapa de Tenerife, donde estuve 3 años, la de Cádiz, donde estuve casi 6. O sea, eso yo creo que viene dado con el rendimiento más que con los proyectos a largo plazo en el fútbol español. eh, de boquilla, es decir, vamos a hacer un proyecto, son mentiras, no son verdad. Normalmente no se cumple si los resultados no son buenos. Claro, tú mismo, primero, como has dicho, capitales de provincia, nivel de exigencia muy alto, tener un proyecto a largo plazo muy complicado, por lo que dices, porque los objetivos son altísimos y es complicado. Y como tú dices, luego en segunda vez jugar fuera de casa, aunque en otras divisiones también es complicado, pero muy complicado. Sí, es muy difícil. Eh, no conozco ningún equipo que no haya tenido un momento crítico en su liga, ya tanto sea por querer estar arriba como por estar abajo. Pero bueno, estamos hablando a día de hoy y hace 2 días el Real Madrid ganó la Champions League, Mm. después de haber ganado la liga también. Y recuerdo cuando el Barcelona gana 0-4 en el Bernabéu, Sí. eh, que fue un momento crítico para el Madrid y para su entrenador, y sin embargo
le dieron su espacio, su momento y ha ganado la Liga y la Champions. O sea que es difícil de analizar porque hay que entender las dos partes, la parte del entrenador donde quieres que te dejen trabajar con tranquilidad y también la parte del club de las exigencias que tienen, tanto mediáticas como de masa social y tal, que a veces toman decisiones, creo yo que a veces, muchas veces un poco precipitadas, pero que lo tienen que hacer. Claro, luego cuando ya pasas al Tenerife, desde el principio tenías claro que era un equipo en el que ibas a estar más tiempo. No sé si te lo dijeron desde el principio que era un proyecto a largo plazo como estamos hablando, o no esperabas estar tanto 3 años allí. No, en Tenerife normalmente los proyectos no son muy largos, no, no, porque es un equipo con un pasado reciente, muy reciente, vamos, la etapa de Heinke, de Fernando Sí. Redondo, de este tipo de gente que el equipo estuvo en Europa. Entonces quieren y necesitan estar arriba. Entonces, bueno, era un equipo en segunda B, yo venía a entrenar en primera, sabía que si las cosas iban bien y ascendíamos, pues el proyecto podía ser largo. Luego estuvimos un año en segunda muy bueno, muy bueno. Sin embargo, al segundo año de segunda, en cuanto se torcieron las cosas, como te he dicho antes, pues se cambió de dinámica. El Tenerife sigue en segunda división, cada año haciéndolo un poco mejor. Es, es, es muy complicado. Es fácil de explicar desde mi posición, pero también si escuchas la otra posición, la de la directiva, de los cuerpos, las direcciones deportivas y tal, también tienen su opinión. Pero ya te digo que en mi caso, tanto lo de Tenerife como lo de Cádiz ha venido dado por los resultados que han sido buenos. En cuanto los resultados se han complicado un poco, al final el entrenador acaba perdiendo. Claro, ¿y tú cómo vives con esa situación de cuando el entrenador sale perdiendo? O sea, que estás, joder, lo das todo por un club y a veces a la primera de cambio que vienen un poco mal dadas, el entrenador va fuera. ¿Cómo a nivel personal has podido llevar esto? Bueno, esto te puedes hacer muchas preguntas, lo puedes meter mucho en la cabeza, pero cuanto antes lo normalices y cuanto antes sepas que esto es así, muchísimo mejor. Eh, lo puedes ver injusto, lo puedes, lo que quieras, lo puedes ver de muchas maneras, pero es así, no queramos ir contra corriente, no queramos ir contra la marea, porque el fútbol es así. Entonces, te disgusta, te incomoda, pero es así. A nosotros no se nos juzga por nuestro trabajo diario, se nos juzga por nuestro resultado de fin de semana. Y no podemos ir contra eso. Ir contra eso es estar equivocado. Entonces, hay sitios y hay gente, que si es verdad, que está todo el día, que está contigo en el día a día, que te ve trabajar y que te apoya y aunque los resultados sean malos, te dan cierta normalidad. Pero hay otros sitios donde las exigencias y las prisas son demasiadas y lo tienes que entender y el fútbol es así y no hay otra cosa. Y bueno, ya recientemente tu pasado con el Cádiz, espectacular, ¿no? Lo que has vivido allí. Sí, sí, sí. Nosotros aquí a Cádiz, cuando yo vine, era un momento un poquito angustioso. El Cádiz llevaba tiempo en Segunda B, tenía que volver a Segunda División, había jugado un playoff, no le había salido bien. Llegué en una etapa donde los resultados bueno, no eran los que ellos querían. Y cuando llegué, la verdad es que tampoco conseguíamos enderezar el rumbo, pero hubo un momento ahí que la cosa salió bien, empezamos a crecer poquito a poco y hasta este año, que en primera división pues la cosa se torció, no hubo manera de sacar buenos resultados, también el ambiente interno ya no era, yo creo, el que yo había querido o el que yo había intentado que fuera para que las cosas se sintiesen bien y fueran bien y bueno, y al final se torció, eso unido que los resultados no sean buenos, pues al final acaba el entrenador bueno, en esta situación y bueno, no, como dije antes, no le busques una explicación, el que lo hizo tendrá sus razones para hacerla y el que se fue, en este caso yo, pues tendría mis razones para poder haber esperado un poco más, pero bueno, ya pasó y ya está. Claro, pero para durar tantos años allí tendrías que tener muy buena sintonía cada año, estar involucrado tú en el proyecto, ¿no? Sí, bueno, estuve muy bien aquí, estuve muy cómodo y luego viéndolo ya desde la distancia un poco, a mí, eh, a mí se me tiene mucho cariño en Cádiz, y es recíproco, igual que yo tengo mucho cariño a esa ciudad, a esa afición, pero a mí
realmente todo este tiempo me aguantaron los resultados. O sea, yo ascendí de segunda B a segunda el primer año jugamos playoff de segunda a primera, los otros dos nos quedamos a un punto para jugar playoff, el siguiente ascendimos a primera, el de primera quedamos con la puntuación más larga en la historia, o la segunda puntuación mejor en la historia, y al segundo año en primera, cuando las cosas se tuercen, ya vas fuera. O sea que a mí realmente, pienso yo, quien me mantuvo en el cargo, aparte de una buena sintonía, digo, con todo, fue los resultados. En cuanto los resultados fueron malos y la sintonía interna ya no era lo fluida que debía ser, pues se decidió un cambio. Y bueno, ahora también, bueno, me imagino que por la salvación que han conseguido en primera división te habrás llevado una alegría enorme por el club Sí, que has claro. puesto en tu corazón. Claro, además yo nunca lo dudé, ¿eh? Aunque sé que al final los últimos partidos por momentos eran complicados por el rival y por los que tenían los otros, pero yo siempre que pensé, porque el equipo dio un giro y estaba bien, sacaba buenos resultados y cuando no lo sacaba era por mala suerte porque el equipo estaba funcionando bien y yo siempre pensé que era mejor que los que estaban abajo con ellos, que de los que estaban abajo el mejor era el Cádiz y que al final saldría adelante. Y bueno, ahora me quiero centrar un poco más sobre tu faceta como entrenador. Un equipo entrenado por ti, ¿qué estilo juega o cuáles son las pautas básicas que quieres que el equipo refleje en el campo? Cuéntame un poco. Bueno, un equipo entrenado por mí es un equipo ordenado. Eh, Ordenado quiere decir que cuando no tiene la pelota está bien plantado en el campo, que sabe lo que hacer, porque normalmente sabe lo que hace el equipo contrario, y que cuando tiene la pelota intenta ser muy rápido, no intenta manejar mucho la pelota y buscar soluciones a través de los pases y tal, sino busca soluciones a través de los espacios que deja el contrario. Más o menos es eso, es un equipo fuerte defensivamente, bien colocado, bien ordenado, que sabe muy bien cómo jugar ese partido que está jugando y luego intentar ser muy rápido en ataque, con las ideas muy claras y muy rápido. ¿Te apoyas mucho en la tecnología? ¿Te has ido cada vez más? La tecnología la voy utilizando, pero sí es verdad que, que voy utilizando lo que yo creo lo que yo entiendo y lo que yo veo de primeras que me viene bien. Lo que le tengo que dar muchas vueltas a algo para que me funcione y tal y cual, intento dejarlo a personas que se fijen en ello y que me puedan echar la mano, pero a mí me tiene que llegar todo muy nítido y muy claro para poder utilizarlo. Si le tengo que dar demasiadas vueltas, no me gusta marear al futbolista con demasiados vídeos, no me gusta marear al futbolista con demasiada táctica, tiene que ser todo muy concreto y desde el primer día trabajamos en esa función, pero sí me apoyo, es mucho más fácil ahora entrenar que antes. La comunicación con los jugadores, ¿cómo la llevas? ¿Cómo es un equipo contigo? Bueno, eso es una pregunta que no me la hacen muchas veces, pero que es buena, porque yo tengo una forma de trabajar con la gente con los jugadores y con la gente que me rodea. Tiene que haber buen feeling, tiene que haber buena armonía, con todos, ¿ok? Tienen que estar contentos donde están y yo contento de la gente a la que entreno. Entonces, si eso existe, nos va a ir bien. En el momento en que en mí vean una persona extraña y que yo entrene a gente extraña que no acabo de convencer en la idea y tal, no nos va a ir bien. Sin embargo, intentando ser mejor cada día, yo me fijo en otros entrenadores y pregunto y me intereso. Hay entrenadores que apenas hablan con sus jugadores y les va muy bien. Y, y hay entrenadores que, sin embargo, como yo, son muy cercanos y les va bien y también les va mal. Entonces, yo creo que no hay una dinámica perfecta, pero lo que sí hay es una forma buena para ti para trabajar. Y la forma buena para mí para trabajar es ser cercanos con mis futbolistas y con la gente que trabaja conmigo. Y aunque en algún momento, como me ha podido pasar recientemente, te sientas un poco eh, que, que has dado más de lo que has recibido, bueno,
Por eso no voy a cambiar el día de mañana y voy a hacerlo diferente, porque mi manera de trabajar bien es esta y lo seguiré haciendo así. A los jugadores, a los 11 jugadores titulares, bueno, y a los que salen después, ¿le marcas mucho las directrices de lo que tienen que hacer en el campo? ¿Le dejas a algunos libertad y a otros no? Un poco también cómo trabajas eso. Bueno, nosotros, como te he dicho antes, eh, nos fijamos mucho en el rival, Hmm. queremos saber en todo momento qué es lo que hace el rival, en qué es bueno el rival, en qué es malo o en qué no es tan bueno. Y nosotros como equipo intentamos que cada jugador sepa lo que tiene que hacer en el campo. Sí, esa es una misión que, que debe ser del entrenador. Sí, entiendo también a los entrenadores que no se fijan tanto en el rival, que lo basan todo en su equipo y lo veo perfecto. Pero mi forma de trabajar es saber desde el principio de semana qué es lo que hace el rival, intentar transmitírselo a los jugadores a medida que transcurren los entrenamientos e ir al partido sabiendo cómo jugar ese partido. No cómo jugar sabemos siempre, pero todos los partidos son diferentes. Se juega en casa, se juega fuera, se juega con un equipo de arriba, con un equipo de abajo, con un equipo que juega con 2 puntas, otro que juega con uno. Todos son diferentes y nosotros intentamos amoldar nuestro equipo a cada partido que juega. No sé si también por posiciones, por ejemplo, a un jugador del medio, algún delantero, ¿tienes tu jugador, entre comillas, cliché en el que sabes que lo que tú le digas te lo va a ejecutar directamente o puede colocar a sus compañeros también? Siempre hay, en todos los Mm. equipos ves algún jugador receptivo con lo que tú haces, que le Sí. gusta lo que tú haces, o aunque no le guste, son jugadores muy profesionales y que saben que para que vaya bien hay que hacer lo que el entrenador hace y el día que se equivoque, pues tendrá sus consecuencias, pero siempre hay jugadores. Y siempre hay el lado contrario también, jugadores que creen que ellos tienen que hacer otro tipo de juego, aparte de lo que diga el entrenador, porque ellos por sí mismos pues pueden manejar cada situación. Lo hay de todo. Al final tú tienes que decidir. Son buenos los dos. Los que van a muerte contigo son buenos porque hacen lo que tú quieres y tú confías que en lo que tú vas a hacer vaya bien. Y los otros también hay que tenerlos. Y siempre que sumen, son importantes para el equipo. El problema es cuando restan. Ahí tienes que tomar decisiones que a veces son complicadas de entender, sobre todo por parte de ellos, y muchas veces estos jugadores toman decisiones deportivas, lo toman como cosas personales y ahí empiezan un poco los problemas. Por ejemplo, también te quería preguntar, ¿en los mercados de fichajes tú, por ejemplo, has llegado una vez y has dicho, quiero este jugador y te lo han traído? ¿O le has dicho al director deportivo, quiero este jugador con este perfil y te lo han traído? ¿Ha habido las dos cosas? Una. Yo más hablo más de perfiles. A veces he tenido algún jugador y ha surgido la posibilidad que me han dicho, mira, este jugador que sabemos que lo conoces, está libre, lo quieren sacar en su equipo, ¿te interesaría? Y yo digo, sí. Pero es difícil que yo a un director deportivo le diga, vete a por este jugador, tráemelo. No, si normalmente te dan opciones de este jugador, este lo ves, si lo conoces y tal, y puedes decir, bueno, pues este me gusta. Pero por mi perfil, yo es difícil que a un director deportivo le diga, creo que es más su trabajo que el mío, y yo más que nada apoyo sus decisiones, pero no exijo en ningún momento. Claro, con lo que me has contado de tu momento en la cultural leonesa, donde te cambia un poco el chip de tú tomar más decisiones que guiarte un poco de los demás que me has comentado, claro, me surge la pregunta de con el cuerpo técnico, ¿qué relación tienes actualmente? ¿Cuánto te apoyas con ellos? No sé, un poco también me gustaría que me contaras. Sí, el cuerpo técnico es fundamental. Es fundamental tener un cuerpo técnico que sea fiel a ti y que te ayude, que te ponga en duda muchas veces, pero no ese cuerpo técnico que tú llegas a un equipo y en ese club ya hay un preparador físico, un segundo entrenador, un esto, ¿no? y que realmente exponen cosas y al final hay que tomar decisiones sobre 5 ideas diferentes. No, cuerpo técnico me refiero a un segundo entrenador, preparador físico, que te conozcan a ti, que saben lo que te gusta, que saben, y dentro de esa filosofía que tenemos conjunta, nos ayude. Para mí es fundamental, pero ya digo, yo no puedo tener en mi cuerpo técnico una persona que le guste jugar a 20 pases antes de atacar, tal, porque no lo veo. Entonces vamos a chocar cada 2 por 3. Intentamos que el cuerpo técnico
sea todo lo parecido a lo que el primer entrenador quiere de su equipo. Bueno, yo también soy entrenador de fútbol base y claro, una parte importante de muchos clubes es la cantera. También me gustaría saber un poco cómo ha sido tu percepción sobre la cantera del Cádiz, que es en el que más tiempo has estado. ¿Cómo valoras el trabajo que se hace allí? No sé si has contado mucho también o te has apoyado también en la cantera. Que me cuentes un poco sobre ello. Sí. El tema de la cantera es, es una... pero te lo voy a exponer. A mí me encantan los chavales jóvenes. A mí me encantan los chavales jóvenes. Hay que ir metiéndolos poco a poco en situaciones no complicadas para ellos, no muy difíciles, pero son muy importantes. Y por lo que me has preguntado, te voy a decir, mira, yo estuve en Tenerife 3 años y en Tenerife se hablaba mucho de la cantera y se exigía mucho que los jugadores que acabaran jugando. Yo creo que llegué tanto a confiar en la gente allí que hubo alguna vez que salieron todos jugadores canarios en el once inicial. ¿Ok? Sí. Y lo exigía la gente, la masa social, la masa mediática, y llegamos a crear un cambio. A día de hoy, yo he estado viendo, creo que no juega ningún canterano en el Tenerife. Y no pasa nada. O sea, y el club sigue hacia adelante, además está en una buena etapa. Tema del Cádiz, un poco lo mismo. Conmigo en el primer equipo había 2 jugadores como Chapela y Álvaro, el apellido se me patina ahora. Bueno, lo llamaba Álvaro, entonces me patina un poco el apellido con el que se le conocía. Y estaban con nosotros, jugaron muchos partidos con nosotros, más minutos. Cuando a mí me cesaron, los cogieron y los bajaron al B. Imagino que sea una decisión porque el club tenía unas necesidades y lo veo bien. Lo que no veo bien es llenarse la boca con la cantera y en los momentos difíciles quitarse la cantera de en medio. Entonces, ¿hay que utilizar la cantera? Sí, pero hay que utilizarla para jugar, no para mediatizar y para contar cosas que luego son mentiras. Yo creo mucho en la cantera. A veces hacemos recuento de jugadores que he sacado yo de la cantera en el Recre, en el Tenerife, en el Cádiz, y son muchos. Muchos es muchos. Luego esos equipos han dejado de utilizar y tal, y no ha pasado nada, y los clubes siguen. Entonces, bueno, es una gran verdad que existe cantera y que hay que utilizarla, y es una gran mentira en cómo se utiliza. Importante reflexión, me parece. Y ya para ir terminando, tu próximo proyecto que te ofrezca, no sé qué tiene que tener para que te convenzcan para que lo aceptaras. Bueno, he estado mucho tiempo en el mismo equipo, sé o tengo en la cabeza más o menos lo que me apetecería. No tengo ninguna exigencia, me refiero a, no exijo que sea de primera, no exijo que sea puntero de segunda, no exijo nada. Lo que quiero es que se acerquen a mí, hablen conmigo, me digan qué es lo que quieren o qué es lo que pretenden de su equipo, de su club, cuáles son las miras que tienen a corto y medio plazo, que yo vea que puede ser un sitio donde se puede hacer un trabajo importante, pensármelo y ya está. No hay nada más, no tengo ninguna exigencia. No, me pregunta mucha gente, dice, ¿tú te irías, por ejemplo, te irías al extranjero a entrenar? Pues sí, me iría al extranjero. ¿Tú entrenarías a un equipo que no fuese de primera? Pues sí, sí. Lo único es exponer los proyectos y luego ya se verá. Yo soy entrenador. Yo no soy entrenador de primera o entrenador de segunda. Yo soy entrenador. Que es verdad que tampoco voy a coger cualquier cosa que me ofrezcan, pero cualquier cosa que yo vea medianamente donde se puede trabajar bien y se puede sacar un buen partido, lo haré. Pues me gusta escuchar eso porque dice mucho de tu carácter y de la idea clara que no te sirve cualquier cosa, que quieres algo que creas tú en ello. Sí, sí, pero, pero quiero decir que puede ser un equipo que hace tiempo que no consigue grandes cosas, y me ofrecen un buen proyecto, seriedad, te ves cara a cara con el director deportivo que habla contigo y lo ves que es fiable y tal, y yo voy a muerte. Sin embargo, a lo mejor te viene un equipo y habla contigo un equipo puntero y te dice tenemos que ascender sí o sí, en Navidad ya tenemos que estar en los puestos de arriba.
y a lo mejor eso te da más desconfianza para poder trabajar tranquilo. Bueno, Álvaro, pues no sé si quieres añadir alguna cosilla más, si no, muchísimas gracias. No, no, darte las gracias porque hablar de fútbol siempre nos gusta, exponer libremente y muchas veces estas entrevistas o los entrenadores estamos acostumbrados a que te afirmen más que te pregunten. Y bueno, y estas charlas pues son más amenas que una rueda de prensa al uso donde muchas veces te estás defendiendo más que exponiendo tus ideas. Bueno, pues lo que te reitero las gracias, espero que tengas un proyecto acorde a lo que tú buscas y un abrazo enorme y te deseo muchísima suerte. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.